Después en la práctica, creo, he estado viendo, ahí vi en autogestión que había llegado un mensaje de la práctica. Creo que no les han dado horario, no sé bien cómo era, pero no lo leí, no lo leí completamente, así que no sé cómo es. Bueno, vamos a utilizar un libro. Hay dos. Está el apunte de Quintero, que muchos lo deben conocer. El problema del apunte de Quintero es que no sé si está en la red. Posiblemente haya que comprarlo. El que sí está, miren, esperen un poquito que lo voy a compartir. Así se los muestro. Profe, tengo una duda para Sí, empezar. sí, sí, sí. No, sí, total, no estamos empezando, simplemente. Es que, ¿en dónde está el material que usted dice? Porque, por ejemplo, todavía no hay aula virtual de análisis matemático. No, pare. Pare un poco. Pare un poco que se me perdió la pantalla. Acá está. No es aula virtual. Yo les muestro ahora, por pantalla ya les voy a mostrar el libro. Espere que comparto y después les digo bien. Primero les muestro. Mírenlo acá. ¿Lo ven? Bueno, ese libro creo que está en Mega. Me parece que está en el Mega. Lo pueden bajar de ahí tranquilamente. Si no, ponen eso y lo encuentran. Ayer pasaron una dirección y yo no la copié, no me acuerdo, y yo tampoco me acuerdo de dónde lo bajé. El que lo quiera comprar, lo puede comprar. Ahí lo tienen en la librería de la facultad. Creo que se lo mandan por correo, no sé cómo es. Pero ¿para qué lo van a comprar si está completito aquí? Sí, sí, ¿qué pasa? Sí, pregunten porque... Alguien está usando el teclado y no apagó el micrófono. Bueno, ¿lo han visto? ¿Alguien encontró ya en qué lugar está? Hay dos que levantaron la mano. Que pregunten. Disculpe, profe, la dejé levantada sin querer. Atiendan, ¿lo han visto bien ya? ¿Lo vieron? Bueno, voy a sacar. Bueno, ese libro está en la red directamente, así que está en Mega, pero no sé bien la dirección, no me acuerdo. Tampoco me acuerdo yo de dónde lo bajé. Pero lo ponen y lo cuentan enseguida. Le digo porque es más o menos el que sigue la materia, y después también está el de análisis 2, que es de color verde. Y bueno, si alguien lo quiere comprar, lo puede comprar ahí en la librería de Educo, pero no tiene sentido. Y también está el apunte de Quintero, que yo sé que muchos lo tienen, pueden seguirse tranquilamente. Lo que pasa es que el apunte de Quintero, primero que no sé si está, o sea que hay que comprarlo. Además son dos tomos, porque está el práctico y el teórico. Ahí está, ahí están poniendo la dirección de Mega. Es la casual que hay que comprarlo, son dos, la parte práctica, la parte teórica. No sé si está en la red. Con cualquiera de los dos, son lo mismo. Son lo mismo, no me interesa cuál. Yo le digo cuál es el que más lo tiene a mano. Sí, están separados. ¿Cómo que tienen de malo? No, si no dije nada. Acá hay uno que pregunta qué tienen de malo. Creo que no está, entonces ¿de dónde lo va a bajar? Si no está. Ese es el problema. Sí, sirven los dos. Cualquiera de los dos. Ah, yo pensé que era como mucho más complejo que el que usted nos muestra o algo así. No, no,
no, no, no. No, no, no. No, lo que pasa es que este tiene la ventaja, el que yo les mostré, que viene en la parte teórica y hay nomás los ejercicios. En el otro, como están en tomos separados, hay que andar buscando por un lado, por el otro, hay que andar compaginando todo. Ese sería la única desventaja, nada más, pero no veo que eso tampoco sea tan dramático. Es simplemente que hay que andar con dos apuntes en la mano y nada más, eso es todo. Pero no, cualquiera de los dos. Cualquier libro de análisis matemático, si el análisis matemático es siempre el mismo. Lo único que puede cambiar es que a lo mejor un libro tenga un título primero y otro después. No, ejercicio no. No. Ahí pregunta si son los mismos ejercicios. No. Puede haber los ejercicios típicos que sí son iguales, pero la gran mayoría no. La teoría es la misma, sí, eso sí. No, ejercicio nunca va a encontrar dos libros, nunca va a encontrar dos libros con los mismos ejercicios. No sé que uno sea, no, es muy raro. Pero las teorías son las mismas, lo único que puede pasar es, como les digo, que uno ponga un título antes que otro, porque sí tenía que ser, pero es lo único que cambia, ¿no? Y es más, es muy pocos libros tienen esa porque le cambiaron el lugar del título, pero es muy raro que pase eso, pero pasa. Pero de todas maneras, no hay ningún problema. Sí, lo que pasa es que otra cosa es, ese es otro problema. Ese es otro problema. La conexión que yo tengo acá es malísima. A ver, anda, pero tiene ese problema. Creo que ahora no se está cortando. Ahora, porque a mí me avisa un cartelito acá que me dice que es inestable. Yo por ahí paro. Sí, sí, se corta. O sea, no, no, no. Si quiere le apago la cámara, pero es la misma. Miren, lo detengo. Porque, total, los estoy escuchando a ustedes. Ahí le apagué la cámara, pero ya van a ver que no hay mucha diferencia. Porque es un problema, no es problema de ancho de banda. El problema, no, sí, más vale, obvio que mejor audio que video. Pero de todas maneras lo que les quiero decir es que no es problema de ancho de banda. El Internet tiene ancho de banda. El problema es que es inestable. Se corta, a veces se corta un rato, se va 5 minutos, por ahí se va un minuto, vuelve en forma inestable. Claramente se corta un día entero, pero pasa. Así que bueno, o sea, lo que puede pasar, yo acá de todas maneras me doy cuenta, porque a mí cuando en un momento determinado me aparece un cartel que me dice su conexión es inestable, entonces no sigo hablando porque seguro que no me escuchan. Así que por ahí a veces ustedes no lo van a ver, el cartel sin decir nada, ¿ve? Ahí apareció el cartel de la conexión inestable. Sí, claro, porque recién me apareció el cartelito que dice su conexión es inestable. Para colmo lo hace como esta hora. O sea, está así hasta las 6 y pico, después para, después sigue bien. Y durante el día no lo hace. El año pasado lo hacía a la mañana, ahora lo hace a la tarde. Sí, pero creo que eso es problema de todo el mundo. No. Creo que es problema de todo el mundo. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. No, pero no es solamente su hora, es la hora de todas las clases y todas son a esta hora. No es no es solo la del 1K2, de todo el mundo. No sé si hay alguna pregunta. Sí. Me olvidé de eso. No, en las clases yo voy a poner un jam en pantalla, un Jamboard, y escribo, como mi pantalla es touch, voy escribiendo ahí. No entiendo.
oigo bien. Conocimientos veremos en el año. Por favor, pon el chat, no te perdás de estas joyitas. Ah, que no, dicen. no, eso ya. No, pare. No. No. Ya les digo dentro de un rato eso cómo lo vamos a ver. Hay uno que se desconcentra ahí si no prendo la cámara. A ver, la voy a prender porque parece que hay uno que se... Ah, no. No, yo no puedo. A ver, ahí la prendí, porque hay uno que parece que si no me ve se desconcentra. Atiende. No, yo no puedo. No puedo yo. Yo no puedo parar los micrófonos. No puedo pararlos yo. O sea, yo puedo, sí, pero eso es cuando entramos. Yo, cuando se programa la reunión, yo tengo un ítem que dice que no puede entrar nadie con el micrófono prendido. Sí, pero eso es para la entrada. Después, una vez que entró, después lo prende el micrófono. Yo no puedo apagárselo. ¿Cómo voy a hacer? O sea, yo puedo hacer que entre sin cámara y sin micrófono, pero la entrada nada más. Después, si alguien lo prende, lo que tienen que hacer es apagarlo ustedes. No va a haber aula virtual. No porque... Sí, no, pero eso lo apagan, no importa, ustedes, no, porque lo va a tomar con la última vez que lo tuvieron. Ustedes lo apagan y se acabó. No, aula virtual no, porque yo no, para poder entrar al aula virtual, primero, el aula virtual para lo único que sirve para dejar material, un mismo material que se lo puedo dejar en un, ¿cómo se llama? Se lo puedo dejar en autogestión o se lo puedo dejar en un drive de Met o algo por el estilo, o sea que sería lo mismo. Y el aula virtual es un lío porque yo tengo que gestionarlo primero. Primero tengo que gestionar la aula virtual. Está bien, me la dan enseguida, no hay ningún problema. Pero después, para que ustedes ingresen al aula virtual, ustedes me tienen que mandar un correo. Yo los tengo que ir correo, por ejemplo. En este momento hay 124 personas conectadas. Si yo me pongo uno por uno a matricular, o sea, matricular significa darles permiso para que entren al aula virtual. Entonces tengo que ir con el correo suyo, tengo que poner el correo, tengo que esperar que lo admita, más o menos demora unos 2 minutos aproximadamente por persona. Si acá hay 124, multiplique por 2, estamos hablando de 250 minutos, que me había pasado 250 minutos metiendo gente en un aula, no. Y el aula es nada más después para dejar material, porque no es que la clase es por acá, yo no... Sí, no, hay materia que hay 200 alumnos. No. Tengo una pregunta. Sí. Si nosotros perdemos una clase, ¿esta clase la podemos recuperar asistiendo a otras clases de análisis matemático? Ah, más vale. Por eso yo no le pongo absolutamente nada. La idea, dado que también el internet mío es inestable, la idea es tener la clase grabada. Pero eso también les iba hablando un rato, lo que pasa es que se me adelantó. Primero, ¿qué le está? Ah, del aula virtual. Olvídense de eso porque, de última, una vez que está el aula virtual, supónganse en, qué sé yo, hay cualquier cosa que haya que subir, bueno, se sube al aula virtual, ustedes entran y lo bajan de ahí. Exactamente lo mismo que yo les ponga en autogestión, en el drive de Google, de Met, de tal cosa, un link, y ustedes van ahí y lo buscan, o sea que es lo mismo. No me voy a perder 400 minutos matriculando gente si lo puedo poner, sí, les dije de entrada que es teórico. Ah, no. No sé si alguien formó un grupo, ¿eh? Bueno, pero pare, todavía no llegamos a los exámenes. Pare un poco, estábamos en la clase. Entonces, ya me olvidé. Bueno, del aula virtual, entonces olvídense. Dado que, como les decía, el internet es inestable, la idea es... ¿A quién le pregunta eso? No, ese es otro problema. Si quieren les muestro. No, yo WhatsApp no tengo, por una simple razón.
El celular mío no es Android, es Windows Phone y no admite WhatsApp. Obviamente que tendría que cambiar el celular, pero no lo... Ah, sí, por chat puede ser, pero tengo que estar conectado con una computadora o con un tablet. No, el teléfono no, porque Microsoft dejó de soportar Windows, sería Windows, dejó de soportar WhatsApp, creo que fue en 2019. Me parece que fue ahí, en diciembre de 2019 dejó de soportarlo. Yo lo tenía el WhatsApp, me quedé sin WhatsApp en diciembre del 2019. Y no voy a andar comprando un teléfono nuevo porque tengo un Nokia 2030 con Windows Phone que tiene todas las funciones de un Android, a veces más. Sí, pero Telegram no tiene todo. Ese sí tiene, Microsoft lo soporta, pero no todo el mundo tiene eso. Claro. No, sí, también hay otra plataforma que soporta Windows, pero ¿cómo se llama? No. Así que directamente me olvidé de WhatsApp y bueno, no, directamente no lo tengo. Sí, hay un WhatsApp. Paren un poco. Entonces, bueno, y para dar la clase lo que iba a hacer, dada la conexión mala esta, la idea era tener la clase grabada. Yo lo que hago es presentar una pantalla con un jam. Miren, se la voy a presentar para que vean. O sea, primero voy a compartir. Bueno, entonces yo voy a levantar acá. ¿Están viendo ahí? Están viendo una pantalla blanca que dice Microsoft Whiteboard acá arriba. ¿Lo ven? Sí, profe, sí se ve. Bueno, entonces se escribe ahí. Ahí estoy escribiendo cualquier cosa. ¿Ven? ¿Lo han visto? Bueno. Sí, profe. Eso es un jam. Escribo ahí y se acabó. La clase la puedo grabar. Lo que pasa es que ahí eso es otra aclaración. Primero, para grabar la clase, la idea es tener las clases grabadas, pero no completa, no con todo esto que hay ahora, porque Zoom no me deja, no es como Meet, no me deja subir a una nube, porque la nube que tiene este Zoom, dado que es el Zoom de la facultad, es limitada. Entonces, si yo subo archivo, primero me lo dejan un par de días nomás, después lo borran. Además, si la nube está llena, no puedo subir, porque si no tendría que pisar a otro. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Lo voy a subir a un drive de Google y ¿cómo se llama? Lo bajo de allá. Pero lo que yo voy a subir, no, a YouTube no, porque tengo que subir en MP4. Ese es el otro problema. Yo tampoco puedo tener todas las clases grabadas, porque cada archivo de esto ocupa demasiado espacio y yo tampoco tengo tanto espacio en la computadora. Así que lo que yo voy a hacer es aquello que suba a una nube, que después lo voy a subir a un drive, que después les paso el link, todo eso, sí, pero para subir a YouTube tengo que subir un MP4. Ah, ¿cómo lo voy a borrar de la PC? Y después si lo tengo que... Ah, no, grábenla, no hay problema, yo no tengo ningún drama que las graben. Yo lo que decía era que si por alguna causa yo no puedo venir porque no tengo conexión a internet, puedo dejar una clase grabada. Pero en ese caso se las dejo en un drive. No las subo a YouTube porque si no, yo tampoco sé qué día puedo venir o qué día no puedo venir. ¿Cómo no puedo prever qué día se va a cortar el internet? Entonces, la tengo que tener grabada de antemano y si no vengo, se la dejo en un drive. Pero por eso tampoco la puedo subir a YouTube y borrarla, porque si no después la pierdo. Y si me la tengo yo, la tengo que tener en MP4 y eso me come la computadora porque son muy grandes los archivos estos. Entonces lo que yo voy a hacer es, las voy a codificar en Real Media.
La codificación real media tiene la misma, para una pantalla tiene la misma calidad que un MP4, porque como es un soft, ya es un soft pago, es un soft dedicado, no es general, para propósito general como MP4, se comprime mucho más, pero la calidad es la misma. Entonces se tiene la misma calidad con más o menos una tercera parte de, un poquito más de una tercera parte del tamaño de lo que ocuparía un MP4. O sea que se puede poner 3 veces más. Para ver un archivo real media es muy simple. El que tiene Windows le hace doble clic y el Media Player se lo abre perfectamente. Lo lee cualquier lector de Windows. Los que tienen Android, bueno, algunos teléfonos vienen con lectores, generalmente vienen con el VLC Player, o sea, el B corta LC Player. Y si no viene, entran en la tienda de la Apple Store o la Play Store y lo bajan de ahí, es gratuito, no tiene propaganda y ese le lee cualquier MP4, incluso a diferencia de otros que si uno por ahí lo para y después quiere volver a empezar, tiene que volver a empezar del principio y andar buscando a dónde quedó. Este no, este conserva, creo que los últimos 4 o 5 archivos que lee, los conserva, conserva donde quedó. Siempre cuando uno no borre el archivo y lo cambie de lugar o algo por el estilo, porque le mete un indicativo al lugar en el que estaba. Pero yo creo que la mayoría de los celulares trae ese programa, pero no todos, por supuesto. Bueno, ¿algo más? Esta materia es anual, ¿no? No hay una pregunta. Sí, no, esta materia es anual, sí. Ya ahora, cuando vayamos allá, ahí les digo cuáles van a ser los temas. No se lo digo ahora, pues si no queda en el aire. ¿Estamos? Bueno, voy a la pantalla y... que ustedes no lo ven, pero yo veo un montón de cosas. Voy a hacer una cosa. Total, voy a sacar el video. Así. Bueno, entonces vamos a empezar. Análisis matemático se va a dividir en 3 partes. Primero, un repaso de funciones. Voy a poner funciones directamente. Va a ser un repaso. Segundo, ya lo que es el análisis matemático en sí, lo que se llama cálculo diferencial. Estoy escribiendo con el dedo, así que sale medio. Y tercero, lo que se llama cálculo integral. Las 2 partes fuertes ahí son cálculo diferencial hasta más o menos la mitad del año y después viene cálculo integral que sería la segunda parte. Y funciones que es un repaso un poco más profundo de lo que se ha visto en el cursillo, ¿no? Ya digamos, entrando más en el cálculo y en el análisis de las funciones y no tanto fórmulas sueltas como las que habían visto en el cursillo. Así que lo primero que vamos a empezar entonces con las funciones. Voy a levantar acá. Bien. Una función no es otra cosa que una regla que asigna a un determinado grupo de números, un determinado conjunto numérico, otros números que son resultados de una cuenta matemática que se hace con los primeros. Uno puede pensar como que es un conjunto donde tengo números que los voy a poner como X, es la costumbre, que están subindicados, ¿ves? X1, X2, X3, estos son distintos números. Y luego otro conjunto donde los valores se subindican con la letra I
y 1, y 2, y 3, y una regla matemática, un cálculo, que une cada uno de estos valores con cada uno de estos otros que está acá. Como una correspondencia, ¿ven? A este corresponde este, a este, y este. Y la función se simboliza con lo siguiente, como que i, los valores de este conjunto de llegada, son iguales a una cuenta que la llamamos en forma genérica f, que se aplica sobre los valores del conjunto de partida, igual a f de x. Bueno, pueden darse dos situaciones que son las siguientes. Puede ocurrir que por ahí existen dos valores diferentes del conjunto de partida, x1, x2, x3, por ejemplo. Acá tenemos y1, y2. Puede darse, por ejemplo, que este tenga como resultado esto. Y este x2 también tenga el mismo resultado. Y este, bueno, tenga un resultado diferente. Ahí los subíndices no concuerdan, pero bueno, lo que intentamos hacer es simplemente ver la relación. Es decir, hay dos valores del conjunto de partida que tienen el mismo valor de llegada. El tercero ya no, es distinto. Bueno, eso no tiene ningún inconveniente. A eso lo llamamos una función. Pero puede darse otro caso que es el siguiente. Y eso ya todos lo conocen. Tenemos la partida y la llegada. De que haya x1, x2. Y acá tengamos, por ejemplo, y1. Y 3, pongámosle. Y resulta que este no tiene este. Es decir, hay un valor del conjunto de salida que tiene dos llegadas. Ahí me paré porque me avisaba que estaba inestable. De todas maneras, yo cuando dejo de ver el cartel de inestable sigo hablando, porque se supone que se estabilizó. Si ustedes oyen entrecortado, puede ser que el cartel desapareció, pero sigue inestable, me avisan, porque si no, sigo hablando y está cortado. Bueno, entonces, como decíamos, puede ocurrir que haya un valor de la salida que tenga dos valores a la llegada. Bueno, en ese caso, cuando ocurre ese tipo de problema, se dice que estamos frente a una relación. Mientras que este sí, cuando hay 1, 1, es una función. O sea que no hay problema que haya más de uno en la salida que tengan una sola llegada. Sí hay problemas cuando uno de la salida tiene dos o más llegadas. Ahí sí. Las funciones típicas de eso son el cuadrado y la raíz cuadrada. Por ejemplo, si yo acá tengo la función cuadrática, entonces, pongámosle que tenga algunos valores, nomás no voy a poner muchos. Tenemos menos 2, menos 1, 0, 1, 2. ¿Qué es lo que pasa? Este tiene como resultado 4. Este tiene como resultado 1. Ahí estuvo medio mal. 1, ¿eh? Y, este tiene un único resultado que es 0, pero resulta que este tiene el mismo resultado 1 y este tiene el mismo resultado 4. Esta es la función igual x al cuadrado. ¿Ven? O sea, hay más de un valor de los elementos de salida que tienen una misma llegada. Hay uno solo, el 0, que es el único que tiene es 1, 1. Los demás todos tienen 2. Pero miren qué pasa si se trata de una raíz cuadrada. Primero, en una raíz cuadrada no puedo poner acá adentro números negativos porque eso no tienen resultado, pero poco positivo. Puedo poner, por ejemplo, el 4, el 1 y el 0.
en la función raíz cuadrada, tendría acá el más menos 2, acá el más menos 1 y acá el 0, ¿ven? O sea, en la llegada tengo dos valores para cada uno excepto el 0 que es único. Pasa lo mismo que con la x al cuadrado. Bueno, ahí estamos en presencia de una relación, ¿ven? Ahora, una relación sí se puede convertir en una función. Todo lo que tengo que hacer es restringirla. Por ejemplo, yo podría restringir la raíz cuadrada a que solo tome valores positivos o que solo tome valores negativos. Para eso lo único que hay que hacer es muy simple. Es simplemente ponerle el signo adelante. Si yo escribo, por ejemplo, y igual a más la raíz de x, ahí estoy diciendo, por ejemplo, que los menos estos que están acá no son admisibles. Solamente me voy a quedar con los valores positivos. O le pongo el menos. Igual a menos raíz de x, entonces solamente me quedo con los negativos. Y ahí como le estoy restringiendo algo, entonces evidentemente ahí sí es una función, porque ahí tengo una relación 1-1. En cambio, completa no la tengo. Cuando uno, o sea, no hace falta, cuando uno quiere restringir la raíz tiene que ponerle el signo. Si uno no lo pone, se entiende automáticamente que está tomando los dos valores. Porque como la raíz tiene los dos valores, entonces automáticamente uno le pone, no le pone signo y todo el mundo entiende eso. O sea, estoy frente a la relación. Tengo que explicitarlo bien si quiero convertirla en una función. Debo ponerle el signo porque el no ponérselo automáticamente asume que toma los dos valores. ¿Estamos hasta acá? Sí. Porque si no, sería una relación, no función. Así como está, dejar la raíz cuadrada sola, se toma, o sea, se admite, se da por hecho que toma los dos valores. Bueno, si toma los dos valores es una relación. Yo tengo que restringirla metiéndole uno de los dos signos adelante. Entonces ahí sí, si yo tomo solamente la positiva, este más menos no va, va solamente el más. Entonces ahí es una función. Porque, no, amarillo. porque ahí es 1-1. ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Una goma? Sí, una goma, Bueno, un lápiz, una regla y una tijera. Esto lo vas a pasar, ¿sabes? ¿No puede sacarle un foto? Mútense, por favor. ¿estamos? Bien. Para. Vamos a darle algunos nombres, a caracterizar un poquito esto. De nuevo, supongamos que tenemos el conjunto. A los valores del conjunto, x1, x2, así, x3, a cada uno de esos, se los llama la variable independiente. Variable independiente. Eso es porque soy yo el que la elige. Soy yo el que la va a poner en la función. Y a todo el conjunto completo, a toda la bolsa, a eso se lo llama el dominio. ¿Ven? O sea, las variables son los elementos del conjunto. El dominio es el nombre de todo el conjunto. Por el otro lado, al conjunto de llegada, a los elementos, ahí serían los i, a eso se los llama las variables dependientes. Porque cada una de ellas depende de la independiente que yo elija. Y al conjunto completo se le llama el conjunto imagen. ¿Eh? En algunos lugares usan la palabra codominio, pero eso ya es meterse mucho en matemática porque ya se admiten que puede tomar valores que no están contemplados dentro de lo que es
la fórmula en sí, pero por eso no se metan con eso. Entonces, variable independiente y dominio, variable dependiente imagen. Y a la función propiamente dicha, igual f de x, a eso se lo llama la expresión analítica de la función, que vendría a ser la fórmula de cálculo, la fórmula para calcular. Las funciones, la utilización que tienen ya fuera del punto de vista matemático es para hacer lo que se llama la modelización de fenómenos físicos. O sea, acontecimientos que ocurren o eventos que se dan de acuerdo a un evento determinado. O sea, hay un evento, ocurre tal cosa. Hay otro evento, ocurre tal otra cosa. Por ejemplo, y eso también explica el por qué cuando se dan funciones, o sea, casos como por ejemplo la raíz cuadrada, no podemos estar hablando de funciones, porque matemáticamente pueden andar, pero desde el punto de vista físico no servirían. Por ejemplo, una modelización podría ser, yo tengo un programa que está de alguna manera controlando durante las horas del día la temperatura de un horno, qué sé yo, podría ser cualquier cosa, se me ocurre eso en este momento. Entonces, ¿qué es lo que tendría yo? Tendría un dominio en donde aquí tendría que poner las horas del día. Por ejemplo, la 1 de la tarde, 2 de la tarde, 3 de la tarde y así. Y acá tendría las temperaturas que tendría para cada hora. Y eso estaría dado de acuerdo a una cierta función que es un programita que maneja un determinado sistema. Entonces, en este caso la función ya no la vamos a escribir con las variables clásicas x e y porque estamos hablando de horas del día, temperatura de llegada. Entonces diríamos, por ejemplo, la temperatura sería una función de la hora del día. ¿Ven? La estructura es la misma, simplemente cambio los nombres. Entonces a la 1 de la tarde tengo, qué sé yo, 300 grados. A las 2 de la tarde tengo 310 grados. Y a las 3 de la tarde 320. Claro, ahí tendría un horno que tiene una función que va subiendo los 10 grados de temperatura por cada hora que pasa, pero también podría bajar. Supónganse en que a las 3 de la tarde la temperatura vuelve a bajar a los 300 grados. Entonces acá de nuevo, ¿ven? Tendría dos valores distintos del dominio que me están dando el mismo valor de llegada, pero no tiene ningún problema físico. No hay ningún problema que a la 1 y a las 3 de la tarde haya la misma temperatura. De hecho, podría haber la misma temperatura durante todo el día. Así que no tiene ningún tipo de inconveniente el que haya más de un valor de llegada por varios valores de salida. Obviamente que nunca se va a poder dar, nunca voy a poder implementar, no importa, a no ser que haga magia, una función que haga esto. Que diga 1, 2, 3 y que, por ejemplo, aquí haga 300 y aquí haga 310. Aquí no puedo poner, o sea, digamos, no existe de ninguna manera una función de ese tipo. Desde el punto de vista matemático sí, porque es abstracto. Yo no tengo ningún problema en pensar que un número tiene dos resultados. Total, lo estoy pensando, no lo estoy implementando. Pero si lo quiero implementar físicamente, ¿cómo hago hacer una cosa de esa? Por eso entonces a ese tipo de cosas no las llamamos función, las llamamos relación. Ahora, no es útil en la práctica para nada ver a las funciones con estos esquemas de conjuntos que tenemos acá. Por eso, para poder verlas se hace algo diferente, un arreglo que en definitiva es más o menos lo mismo, pero simplemente que se dibuja de forma diferente. Y entonces caemos al concepto de lo que se llama la tabla de valores. La tabla de valores es un arreglo como el de arriba, pero escrito de forma diferente. Entonces simplemente hago esto.
coloco la X acá y la Y acá. Entonces acá van todos los X y acá van todos los Y al lado. Y acá se le suele colocar la f de x, o sea, la expresión analítica. Bueno, en el caso de la raíz cuadrada es muy simple. Perdón, de la x al cuadrado. Acá tengo x igual a x al cuadrado. Y bueno, acá tengo menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Y bueno, acá tengo 4, 1, 0, 1, 4 y así, ¿ven? Ahora, uno se puede preguntar, ¿cuál es la utilidad práctica en realidad de la tabla de valores? Porque si yo tengo la expresión x al cuadrado, obviamente que no voy a calcular a mano, calculo con calculadora, más fácil todavía, pero si yo tengo la expresión analítica de la función, ¿para qué necesito la tabla de valores? Es decir, ¿para qué tengo que tener un montón de números dibujados en una tabla, en un papel o en una pantalla o lo que sea? Si sencillamente cada vez que me preguntan un número, no tengo que ir a leerlo en una tabla, lo meto en la calculadora, aprieto una tecla y me da el valor. ¿Cuál es la utilidad práctica que tiene una tabla de valores? Bueno, si yo tengo una expresión generadora, o sea, tengo la expresión analítica de la función, la tabla de valores no tiene ninguna utilidad. Sencillamente voy, hago el cálculo y se acabó. Pero una función no necesariamente tiene que venir de una tabla de valores. Recién decíamos, supónganse que tengo un horno que está programado para a distintas horas del día tener tanta temperatura. Pero hablando también de horas del día y temperatura, podría tranquilamente hablar de las temperaturas que hace en el ambiente durante el día. Es decir, podría tener acá una hora y acá la temperatura. Y acá tener, por ejemplo, la 1, las 2, las 3, las 4, son horas del día, y acá tener, qué sé yo, 25, 26, 27,5, 26 de nuevo. O sea, acá tengo las horas del día y acá las temperaturas. Pero yo no puedo escribir acá una FDH. Sencillamente porque esto no es algo programado, esto es algo que va a pasar. Yo hasta que no llegan las 2 de la tarde no voy a saber que tengo 26 grados. Entonces, ¿cómo puedo generar esta tabla de valores si no conozco la función que me va a dar las temperaturas? Tendría que esperar a que pase todo el día para poder tener toda la tabla de valores y ahí hacer. Pero aún así, por más que tenga la tabla de valores, no es tan simple encontrar quién es la función que responde a esa tabla. Entonces, en esos casos, bueno, y por supuesto la puedo necesitar porque tengo que hacer estadística, qué sé yo, hacer controles, no sé, cualquier tipo de cosa. Entonces, en esos casos la tengo que tener escrita. Que la puedo tener en papel, la puedo tener en un, no sé, en un pen, la puedo tener en cualquier lado, pero la tengo que tener escrita. Obviamente que si una vez que el día pasó, puedo de alguna manera sintetizar toda esta temperatura en una función, y bueno, más vale, la tabla la tiro, me quedo con la función, la meto en la calculadora y después la hago cada vez que la necesite. Pero eso no es tan simple. Además, si fuera simple, las tablas no existirían. Ustedes vieron que las tablas existen en todos lados. Uno dice, pero ¿cómo a esta altura todavía existen tablas? Y sí, existen tablas sencillamente porque son cosas que yo no las puedo programar. Son cosas que tengo que esperar que pasen para saber qué valor van a tener y una vez que sepa el valor, después no las puedo sintetizar porque esto es tan complicado, tan entreverado cómo se mezclaron todas las temperaturas que es absolutamente imposible encontrar una función analítica, una función generadora que las represente. Conclusión, me las tengo que aguantar con el papel escrito o tenerla, no sé, metida digital en algún lado, pero tengo que tenerlas guardadas en algún lado. ¿Estamos más o menos hasta acá? Sí, profe. Bueno, A mí no me quedó claro. ¿qué es lo que no quedó claro? ¿Por qué habría que esperar si en realidad podrías asignarle un valor y ver qué pasa?
¿Y cómo voy? Supongamos que sea la 1 de la tarde. Sí. ¿Cómo voy a saber qué temperatura va a haber hasta las 2 si no llego a las 2? Puedo pronosticarlo, pero ¿cómo puedo asegurarlo? O sea, solo se dan en casos donde se puede asegurar un valor. Claro, donde la función generadora la genere yo. Por ejemplo, como decíamos recién, un horno. Un horno, la función de qué temperatura va a tener el horno a distintas horas del día, soy yo el que se la da. Entonces soy yo el que hago la función. Entonces claro que tengo esto que está acá. Pero si estoy midiendo la temperatura que va a ocurrir por el ambiente, eso no lo puedo programar. Entonces no tengo una función generadora. Tendría que esperar que transcurra todo el día y tener qué es lo que pasó durante el día. Una vez que tenga todas las temperaturas, entonces buscar quién es esto que las representa. Pero eso es imposible. Eso es absolutamente imposible. Porque, a ver, miren, supónganse en dos acontecimientos. Día 1, la temperatura fue 25, 26, 27,5 y luego bajó a 26. Día 2, se repitió el esquema porque se mantuvo estable el tiempo. 25, 26, 27,5, entonces ya tengo 2 días que son iguales, pero resulta que ahí vino viento sur y esta temperatura en vez de 25 me bajó a 24. Entonces tengo 2 días que tengo toda una gama que se repitió del día anterior. Sí, pero hay valores que son diferentes. Entonces ya las funciones generadoras son diferentes. ¿Cómo hago encontrar 2 funciones generadoras que me den la misma gama durante un rato y luego cambien durante otro rato? Eso es imposible matemáticamente. Si fuera posible, las tablas no existirían. No Y es tengo otra duda. En la función arriba usted le puso x al cuadrado. ¿Por qué era el cuadrado? ¿Por qué era la potencia 2? porque se me ocurrió a mí, le podría haber puesto aquí al Ah, cubo, bien. o sea, era nada más que por hacer un ejemplo de relacionar esto con esto, nada más. Perfecto, perfecto. Es un ejemplo. Usé esa, no porque tenga que ser esa, usé esa porque se me ocurrió. Era la más fácil que había. Bueno, eso con respecto a los valores. Otra cosa que se usa en las funciones es lo que se llama la representación gráfica. Bueno, la representación gráfica es un dibujo geométrico que representa en realidad, lo que representa es el perfil de evolución de la función. Que queden claras esas palabras. Perfil de evolución de la función. Perfil directamente. Para que uno tenga una idea de a dónde va a medida que transcurre el tiempo o lo que sea el evento independiente. Para eso lo que se hace es hacer un nuevo arreglo geométrico con la tabla de valores. Acá tengo los X y los Y, X1, X2, X3, y bueno, acá Y1, Y2, Y3. Y lo que se hace es lo siguiente. Se grafican un par de ejes, uno vertical y uno horizontal, que llevan el nombre de los ejes coordenados. Acá se grafican las independientes y acá las dependientes. Y lo que se hace es una representación que se llama representación rectangular o representación ortogonal, cualquiera de los dos nombres. A estos ejes, como les digo, se les llaman los ejes coordenados. Antiguamente, un nombre que ya se usa poco, se le llamaban también los ejes cartesianos, pero ya se usa cada vez menos ese nombre, pero por ahí aparece, por eso se los nombro. Es más común llamarlo los ejes coordenados. Entonces, por ejemplo, coloco acá el X1 y el X1 tiene un valor Y1 asignado, que sería su dependiente. Entonces lo coloco acá, por ejemplo. Supongamos que está ahí, puede estar abajo también, yo lo coloqué ahí. Luego, pónganle que el X2 está acá.
y acá pongo el I2. ¿eh? Y pónganle que el X3 está acá, y pongamos que el I3 está acá. Los puse en los lados positivos por razones de simplicidad, pero pueden estar en cualquier lado. Entonces se hace lo siguiente. 1, mediante líneas, esto, y eso es lo que se llama la representación ortogonal. Este puntito que está acá sería el punto que representa el par X1. Perdón, me equivoqué, acá está mal. Para. Tengo que unir ahí. Ahí está el I1. Ese sería el punto que representa el par X1 y 1, o su representación ortogonal. El X2 y 2 está acá. ¿eh? Y el X3 y 3 está acá. Y luego, ¿qué se hace? Se unen los puntos. ¿eh? Y ese es el perfil de la función. Bueno, como ven, esto deja lugar a muchas dudas. Primero, ¿por qué lo uní con una línea curva y no lo uní con líneas rectas? ¿Cómo sé que es una curva? ¿Y cómo sé que a su vez esa curva no hace nada raro por acá en el medio? No, no lo sé. Esto es una cosa ejemplificativa nada más. Para poder saber bien cómo es el detalle de la curva, con 3 valores que tomé acá en una función determinada no lo voy a lograr. Necesito muchos. Entonces con eso más o menos hago un trazado, digamos que se entienda. Y ahí sí puedo ver con más facilidad si se trata de una curva, de una recta, de una curva que va para arriba, una curva que va para abajo, qué sé yo, eso ya hay que verlo. Esto es ejemplificativo nada más. Pero, como ven, me da una idea más o menos rápida de cómo es el perfil de la función. Si este fuera el horno de arriba o fueran las temperaturas del día, me está diciendo, mira, desde esta hora hasta esta estuvo aumentando la temperatura y después estuvo bajando. Ahora, si uno quiere saber, por ejemplo, en este momento qué temperatura exacta hacía, la gráfica es muy imprecisa. Porque yo tendría que venir ahí a ubicar exactamente, tendría que venir hasta acá, luego tendría que venir hasta acá y de ahí más o menos podría leer qué temperatura. Pero también todo depende de qué bien trazada está esta escala, qué bien ubicados están estos puntos, qué tan bien elegí yo el punto que quiero, qué tan bien tracé la gráfica. Hay un montón de cosas que hay que tener en cuenta para tener precisión. O sea que nunca vamos a tener precisión. Esto es nada más que ejemplificativo, es nada más que para ver cómo evoluciona. La tabla de valores es la que da la justa. O sea, a un momento determinado, ¿cuánto valía? Voy a la función, meto en la calculadora y me dice tanto. Esa es la que da la justa. La gráfica lo único que da es más o menos un perfil. Y como les digo, para saber bien qué valores tiene, hay que hacer muchas cuentas. Si uno hace, por ejemplo, la función raíz cuadrada, si la tengo con la raíz cuadrada, si uno hace la x al cuadrado, y claro, tiene x al cuadrado, tengo menos 2, menos 1, 0, 1, 2, entonces sabíamos que esto es 4, 2, 0, no, está mal, 1, 0, 1, 4, entonces, en la representación, tendría menos 2, menos 1, 0, 1, 2, y acá tendría el 2 y el 4. Entonces, ¿ven? Perdón, este es el 1. Este es el 1. Entonces tendría, acá tendría la representación. Ven, acá en la proyección hay 2 valores que tienen el mismo valor de la imagen. Acá tengo el 4, ¿ven? Y el 0 es el mismo. Entonces ya todos sabemos que la curva es esta que está acá. De nuevo, ¿cómo sé que esa curva? Y con 4 puntos que hice, bueno, porque la conozco. Si no la conociera,
con esos 4 puntos jamás la voy a poder dibujar. Tendría que hacer un montón de cálculos para poder dibujarla. Entonces, esa sería la representación, pero por lo menos me dice más o menos qué forma tiene, en este caso, la función cuadrática, la x al cuadrado. Uno de los objetivos que tiene el análisis matemático es poder, viendo ¿cómo se llama? Viendo la expresión analítica de la función y aplicando ciertas técnicas, poder sacar más o menos a mano alzada cómo es el perfil de una función sin tener que recurrir a una tabla de valores. ¿Por qué se hace eso? Porque la tabla de valores, como les digo, es, así como es impreciso la gráfica de la función, imprecisa para calcular un valor determinado, así de la misma manera la tabla de valores es imprecisa para calcular una función, o sea, para dibujar una función. Porque para poder tener un perfil bien aproximado de cómo es una función, yo tengo que tener una tabla de valores muy extensa. Por muy extensa significa no que entre el mínimo y el máximo de los valores del dominio haya una distancia muy grande, sino que haya muy poca distancia entre valor y valor del dominio. De hecho, por ejemplo, las calculadoras o las graficadoras para graficar, uno ¿qué hace? Uno le da la expresión y le dice cuál es el mínimo y cuál es el máximo. A la mayoría hay que decirles eso. Ella, por su cuenta, lo que hace es una división décima a décima de entre el mínimo y el máximo. Calcula una tabla de valores que imagínense en que si están, pónganle un mínimo de 10 y un mínimo de menos 10 y un máximo de 10, y lo divide ella por su cuenta décima a décima, está hablando de arriba de 10.000 valores. O sea que crea una tabla de 10.000 valores y luego grafica linealmente valor a valor. Cuando eso lo ve en un gráfico adaptado a la vista, no alcanza a ver las líneas rectas que unen cada uno de los puntos trazados y lo que ve es una curva. Claro, pero eso lo puede hacer una calculadora o una graficadora, pero a mano no se puede hacer. Imagínense que si tuvieran que trazar una tabla de valores que una décima a décima, 2 valores consecutivos, y calcular eso, les lleva más o menos 15 días calcularlo. Estamos hablando de entre menos 10 y 10, lo que es normal, estamos hablando de arriba de 10.000 valores. Les lleva 3 días para calcular o 4 días para calcular. Y una vez que tengo una tabla de 10.000 valores, ¿cómo hace para dibujarla? ¿Cómo hace para tener esa tabla? Que tiene que tener 5.000 papeles ahí con la tabla escrita y después tiene que ir décima a décima graficando. Eso es imposible hacerlo a mano. Si no lo hace un graficador, si no lo hace una pantalla, no lo puede hacer una persona a mano. O sea, que si uno quiere graficar a partir de una tabla de valores, lo tiene que hacer con pocos valores manejables. Pocos valores manejables obtiene una imprecisión muy grande. Más precisión quiere, más valores tiene que poner. Sí, obtiene más precisión en la tabla, pero cada vez una tabla menos manejable, con lo cual después, a su vez, es absolutamente imposible trazar a mano geométricamente. Como ven, o tienen una computadora o no lo pueden hacer. De una tabla de valores es imposible. Entonces se tienen que recurrir a otras técnicas para graficar. Esas técnicas las da el análisis matemático, pero no son técnicas precisas que le dan un valor justo, sino que son técnicas de dibujo a mano alzada, que le dice, bueno, mire, el perfil más o menos es ese. O sea, le dice si son más curvadas, menos curvadas, si están curvadas para adentro, curvadas para afuera, pero no logra más que eso. Pero tras intentar sacarla de la tabla de valores es imposible, a no ser que tenga una tabla muy extensa, con lo cual pierde totalmente la visión de lo que está haciendo por la gran cantidad de papeles que tiene arriba del escritorio, y después tampoco puede graficar
más que con una cierta precisión no se puede. Imagínense trazar décima a décima. Estamos hablando de una décima de milímetro, es absolutamente imposible trazar en un gráfico. ¿Con qué traza? Ni con ningún graficador mecánico le hace eso. La única forma es hacerlo con una computadora. ¿Queda alguna pregunta hasta acá? No, profe, está perfecto. Bueno, entonces ahora sí, vamos a empezar. Lo que vamos a hacer ahora en lo que queda es simplemente hablar de la generalidad de las funciones, pero con lo que es las funciones propiamente dichas. Empezamos la clase ya vemos la clase que viene. Voy a borrar todo esto porque si no, tengo que ir cada vez más arriba, un lío esto. De todas maneras, el que está grabando no se le borra lo anterior. Yo lo borro simplemente por razones de simplicidad, borro el jam, ¿no? Lo que voy a hacer, paren un poquito, voy a pegar ahora. Bueno, primero voy a poner el título, tipos de funciones. Las que vamos a usar nosotros, ¿no? Hay un montón. Voy a pegar ahora una tablita para que la toque ir a buscar. Bueno, ahora la voy a agrandar un poco. Creería que más o menos se ve ahí. Bueno, esa es una tablita. Los tipos las vamos a dividir en lo que se llaman funciones algebraicas y funciones trascendentes. Las algebraicas a su vez en lo que se llaman polinómicas racionales. Las polinómicas a su vez en lineales, cuadráticas, cúbicas. Y después, bueno, habría que decir cuarta, quinta, sexta, no. Directamente se los llama de orden superior. Y las racionales serían cocientes de las anteriores, o sea, divisiones. Por ejemplo, una lineal dividida de una cuadrática, esa sería una racional. A todo el resto se los llama trascendentes. Exponenciales, logarítmicas, trigonométricas, hiperbólicas, posiblemente no las sintieron nombrar nunca, pero son muy utilizadas. Y después las llamadas inversas de las trigonométricas e hiperbólicas. Acá las exponenciales y logarítmicas se ponen por separado, pero en realidad la exponencial y la logarítmica son inversas una de la otra. No se hace la aclaración entre ellas como se hace acá entre las trigonométricas y las hiperbólicas por el hecho de que tienen nombres distintos, pero son inversas una de la otra. Las únicas que no están acá son las raíces, ya sea cuadradas, cúbicas, lo que sea, que son las inversas de las polinómicas. Las raíces no están porque en realidad no se las puede categorizar así bien como se las categoriza esta, están en un gris. Dependiendo de cómo se las obtiene, son funciones algebraicas, pero dependiendo de cómo se las calcula, son trascendentes. En realidad, la diferencia entre algebraico y trascendente está en los métodos que se usan para calcular unas y otras. Por eso las raíces están en el gris, porque la obtención es del tipo algebraico, pero el cálculo es del tipo trascendente, o sea que no hay cómo meterla en algún lugar. Algunas personas hacen una categorización adicional y pone lo que se llaman las funciones irracionales. Y ahí mete a las raíces, pero eso sería nada más que un nombre, porque las raíces siguen teniendo el mismo problema. Están en el gris. Ahora, para ver qué tiene que ver esto, el cálculo con esto, vamos a hacer ejemplos. Supónganse que tenemos dos funciones. Una va a ser la función y igual a x al cuadrado. Vamos a seguir siempre con la misma porque esta es fácil de resolver. La otra función va a tener un pequeño cambio. Va a ser igual a 2 elevado a la x. Esta de acá arriba es un monomio, es una función polinómica, está dentro del tipo de las cuadráticas, o sea, ¿ven? Estaría ahí, cuadrática. Nada más que tiene un solo término, pero es cuadrática. Uy,
Se me corrió esto de arriba. Dale que lo subo. Tiene un solo término, pero es cuadrática. La de abajo no es una función algebraica. La de abajo es una exponencial. O sea que es la primera de las trascendentes. Miren qué pasa. Supónganse que tengo que calcular la de arriba para dos valores. Vamos a poner un valor x igual a 2 y luego voy a poner x igual a 2,5. Bueno, en el primer caso es muy simple. Lo que tengo que hacer es 2 al cuadrado. O sea, ahí sería igual a 2 por 2, que me da 4. Y el segundo caso también es muy simple. Nada más que tengo que hacer 2,5 por 2,5. Bueno, esto me daría 6,25. Hago dos cuentas simples, dos multiplicaciones, dos operaciones aritméticas simples y ya está. Pero con la de abajo, supongamos también de nuevo que x fuera igual a 2 y luego a 2,5. Cuando x es 2 no hay ningún problema, es igual que antes. Porque y en este caso es 2 elevado a la 2. Bueno, pero esto es 2 al cuadrado, es 2 por 2. O sea que eso es 4, de nuevo igual que antes. Pero cuando x valga 2,5, esto es y elevado a la 2,5. Ahora, ¿cómo hago para multiplicar un número 2,5 veces por sí mismo? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Nadie se anima? Están respondiendo en el chat. Ah, perdón. Lo que pasa es que yo el chat no lo veo, che. Tampoco si le pongo más. Hablan de descomponer o de utilizar como fracción el Bien. 2,5. Atiendan, cuando yo presento la pantalla, dejo de ver el chat. Por eso avísenme. Y aparte, para ver el chat, tengo que dejar de compartir pantalla. Por eso van a tener que hablar. Sí, esa es una manera. Podría ser 2 al cuadrado por 2 elevado a 1/2. ¿O no? Sí, esa sería, bueno, sería una manera. De entrada, no puedo no puedo hacer una operación como todas las que vine haciendo hasta ahora. Una operación aritmética simple es imposible, porque tengo que multiplicar un número 2,5 veces por sí mismo y eso no existe. Una manera de hacerlo a esto sería la siguiente. Tengo 2 a la 2,5. Esto lo voy a hacer detallado. Podría hacerlo así. 2 elevado a la 2 más 0,5. Si alguien se pierde, recuerden, no entren por el chat, avisen. 2 elevado a la 2 más 0,5. Luego podría usar producto de potencia de igual base. Entonces podría poner 2 elevado al cuadrado por 2 a la 0,5. Y como 0,5 es un medio, esto puedo ponerlo como 2 al cuadrado. Bueno, ya directamente 2 al cuadrado vale 4, así que lo puedo resolver. Y esto lo podría poner como 2 a la 1/2. Ahora resulta que 2 a la 1/2 es una raíz. Entonces esto lo puedo poner como 4 por la raíz de 2. Bueno, pero lo único que hice fue armarlo, nada más. Fíjense en todo el lío que tuve que hacer hasta ahora. Y eso que nada más que era 2 a la 2,5. Imagínense si hubiera sido una cosa más grande. Bueno, entonces ahora tengo que resolver. Ahora de nuevo el problema. ¿Cómo hago para resolver la raíz de 2? Tengo que encontrar un número tal que elevado al cuadrado me dé 2. ¿Cómo hago para hacer eso ahora con una multiplicación o una división, qué sé yo, una operación simple? A ver de nuevo si alguien se anima. No me vayan a decir lo meto en la calculadora, ¿no? Porque si no les voy a preguntar cómo hace la calculadora. Descompone la raíz.
¿En qué? Al cuadrado lo pasa a la raíz. Sí, pero que, ¿cómo lo paso al cuadrado? No entiendo. Logaritmo. No, no, no. No es una raíz. No es un logaritmo. No, no, yo lo que necesito es encontrar un número tal que elevado al cuadrado me dé 2. Bueno, ponele que No es a un número través... y más. Ponele que a través de un cálculo complicado pueda ayudarme con un logaritmo, pero estoy de nuevo en la misma, porque para calcular un logaritmo de nuevo tengo que calcular raíces y estamos de nuevo en la misma. No, no tengo forma. A mí se me No, ocurre no tengo polinomio forma. Taylor, pero me parece que es No, sí, totalmente... ese es un método. Aquí estamos usando uno de los métodos. Ese lo vemos después, ese método. No, 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 no hay forma. No puedo, o sea, no tengo un cálculo. Uno dice, para hacer una multiplicación, está bien, agarro una calculadora, lo que sea. Lo mismo para hacer una división. Pero supongamos que se me agotaron las pilas de la calculadora y de noche no voy a salir a comprar un kiosco. Y bueno, la hago a mano. Hay una forma de hacer una multiplicación a mano. Este por este me llevo tanto, corro la como un lugar, corro un espacio. Lo mismo una división. Por ahí, claro, está bien, uno anda, nunca hace una división porque la hace siempre con la calculadora, se olvida de cómo es, pero existe. O sea, hago este, divido este, luego este por este me da tanto, los restos del otro. ¿Se acuerdan de ese versito que les enseñaban en la ¿cómo se llama? Que les enseñaban en la primaria. Bueno, la puedo hacer, siempre puedo hacer la cuenta. Incluso dibujando con un palito en la tierra, también puedo hacer la cuenta si estoy en el medio del monte, qué sé yo. A lo que quiero decir es que una multiplicación, una división, cosas así, las puedo hacer de una mediante una cuenta, pero este tipo de cosas no las puedo hacer. ¿Cómo podría ser para encontrar la raíz cuadrada del número 2? Bueno, hay varios métodos, uno más eficiente que el otro. Voy a usar un método poco eficiente, pero que funciona. Mire, para sacar la raíz cuadrada del número 2, lo primero que hago es encontrar un número tal que elevado al cuadrado sea menor que 2 y me quedo con el más chico posible. Vean, si elevo 1 al cuadrado me da 1. Si elevo 2 al cuadrado me da 4. Por lo tanto, 2 no puede ser parte de la raíz de 2 porque elevado al cuadrado se pasa. 1 sí. Entonces me voy con el 1. Ahora, ¿qué hago? Empiezo. 1,1 lo elevo al cuadrado. 1,2 lo elevo al cuadrado y así voy. Cuando llegue a 1,4 y lo eleve al cuadrado, esto me va a dar 1,69. Cuando ponga 1,5 y lo eleve al cuadrado, se pasa. Por lo tanto, 4 es parte de la raíz. Entonces ahora, voy con 1,4 a 1,41, 1,42 y así sucesivamente, 42. Y así hasta que encuentro el que se pasa. Entonces el anterior es parte de la raíz. Entonces le subo un decimal más. Como ven, es muy ineficiente lo que estoy haciendo. Hay métodos más eficientes para calcular una raíz. De hecho, las calculadoras usan una fórmula que inventaron los griegos hace como 3000 años y todavía la usan. Esto sería una cosa, digamos, más ineficiente. Pero, ¿ven todo lo que hay que hacer para calcular una raíz? Ustedes dirán, sí, pero estoy usando multiplicaciones. Más vale, porque no existe otra cosa. Más que suma, resta, multiplicación y división, no existe una quinta operación aritmética. Obvio que siempre voy a tener que usar operaciones aritméticas, pero no las puedo hacer de una. Miren todos los cálculos que hay que hacer. Y eso para calcular la raíz de 2. Imagínense que hubiera sido esto, ¿no? 2 elevado a la 2,05. Aquí la cuenta hubiera sido 4 por la raíz 10 de 2. Y ahí sí que se acabó. Porque olvídense de, primero,
No sé si hay, algunas calculadoras nomás calculan hasta raíces décimas, por ahí llegan hasta la 15. Si hubiera sido 0,005, hubiera sido la raíz 100, y ahí sí que no hay calculadora que lo haga. Por los métodos tradicionales, esto que estamos hablando acá. Pero aún así, la raíz décima de 2, ¿y qué? Voy a empezar a inventar números, a multiplicar 10 veces un número hasta que encuentre uno que no se pasa, luego encuentre el otro. Es imposible. O sea, ¿ven por qué se llaman trascendentes? Porque no lo puedo hacer directamente. Distinto es si tengo una polinómica. Tengo, por ejemplo, pónganle una complicada. X a la quinta menos 2x al cuadrado más 1. Y tengo que x vale 2,01. Bueno, multiplico 5 veces 2,01, son 5 multiplicaciones. Luego, además, no hace falta hacer la cuenta 2 veces. Cuando llego al cuadrado ya lo anoto. Y luego multiplico 3 veces más para obtener la quinta. Resto y luego sumo, serían 5 multiplicaciones, otra multiplicación más acá serían 6, y luego una suma y una resta serían 8 operaciones. Con 8 operaciones puedo hacer toda la cuenta. Si esto en vez de ser una quinta hubiera sido una raíz quinta, el número de operaciones puede llegar hasta 32. Porque tengo que aproximar todo. Se supone que no existe el 5 este que está acá, porque si no lo simplifico. Llego a tener esa operación, puedo llegar a tener 32 operaciones más o menos para poder nada más sacar este. O sea que ven cómo se trasciende inmediatamente lo que es el cálculo polinómico. Se le llaman trascendentes precisamente por eso. Bueno, este es otro de los temas del análisis matemático. Cuando uno tiene funciones algebraicas, no necesita para nada del análisis matemático para calcularlas. Con operaciones aritméticas, o sea, con álgebra lo calcula. No necesita el análisis matemático, excepto para modelizar más o menos cómo va a ser la función, si uno quiere sacarle el perfil. Pero normalmente las funciones polinómicas son fáciles de trazar, fáciles de calcular. El análisis matemático no se precisa. Uno lo puede usar, no hay ningún inconveniente, se puede usar tranquilamente, pero me refiero que no es necesario. Pero cuando se trata de las funciones trascendentes, no hay alternativa más que el análisis matemático. Esta operación que está acá es muy difícil hacerla, incluso con una calculadora. Muy, muy difícil. Por eso las calculadoras le calculan hasta un determinado número de raíces, y después ya hay que tener una computadora o algo por el estilo con algún software de recurrencia, porque si no, es muy difícil tener máquinas que hagan eso, porque los cálculos son muy extensos. Entonces, para eso se utiliza una adaptación de las trascendentes a las polinómicas. La idea básica, que ese es casi otro de los objetivos del análisis matemático, es esta. Y con esto ya terminamos. La idea básica es la siguiente. Supónganse que yo tengo dos funciones. Tengo de nuevo la función y igual 2x, 2 a la x. Esa función es una función exponencial que si uno la trazara, más o menos, bueno, eso ahí me quedó medio mal, es 2 a la x. Si uno la trazara, más o menos la curva, sin entrar en detalles por ahora, la curva más o menos hace esto. Y pasa por 1. Esa más o menos el perfil, yo lo trazo porque la conozco, es más o menos el perfil de la curva esta 2 a la x. Entonces, ¿cuál es la idea? Encontrar una función polinómica igual a un polinomio, le voy a poner acá, que tenga algún grado, puede ser tercero, cuarto, quinto, qué sé yo, no sé, algún grado, y que tenga un perfil que puede ser diferente de la de 2 a la x, pero que, digamos, al menos en una zona,
por ejemplo, en toda esta zona, tengan más o menos la misma curvatura. Ahí está medio mal dibujado, pero se supone que esto que está acá más o menos se solapa con esto otro. Entonces, si es así, yo podría hacer un corte acá. Bueno, no me va a dejar cortar un pedacito esto. Podría hacer un corte acá de esto y trasladarlo a ese corte, a esta zona, y tendría más o menos una curvatura aproximada. Entonces, si esta zona que está acá tiene más o menos la misma curvatura que esta, entonces tienen la misma tabla de valores. Si tienen la misma tabla de valores, calculo sobre el polinomio en vez de sobre la función. La pregunta es, ¿cómo encuentro un polinomio que al menos en una zona determinada tenga la misma curvatura que una función dada? Ese es uno de los objetivos, otro de los tantos, del análisis matemático. Podríamos decir que es el objetivo básico, porque es casualmente calcular las funciones trascendentes. Si no existieran las funciones trascendentes, casi que ni existiría el análisis matemático, porque las funciones algebraicas se calculan con álgebra. No es necesario el análisis para calcularlas. Como para cerrar y para poner una función para que la vean, vamos a usar una muy conocida, que es la función trigonométrica seno de x. Supónganse que tengo la y igual seno de x. La función seno de x tiene la conocida curva, esta que está acá. Bueno, más o menos voy a dibujar alguno, que sea al revés. Más o menos es eso. Bueno. Una función algebraica que copia el perfil del seno de x es un polinomio que se puede desarrollar hasta el grado que uno quiera y puede usar la cantidad de términos que quiera. Mientras más términos usa, o sea, mientras más términos tenga el polinomio, más adaptación tiene. Mientras menos usa, menos adaptación. Fíjense, el polinomio, lo vamos a escribir acá abajo, tiene la siguiente forma. Voy a levantar un poco para... El polinomio y tiene la siguiente forma. X menos x al cubo. Acá abajo voy a escribir 2 por 3. En vez de escribir 6 lo voy a escribir así por una razón de orden. Luego sigue más x a la quinta dividido. Y ahora voy a escribir 2 por 3 por 4 por 5. Después sigue menos x a la séptima. Ahora, para no escribir 2 por 3 por 4 por 5 por 6 por 7, se usa una notación simplificada que se llama la notación factorial. Escribo así, miren. Por eso lo escribí a estos separados los primeros. 7 con ese signo. Cuando lo encuentre un número escrito con ese al lado, ahí debo leer 2 por 3 por 4 por 5 por 6 por 7. Después seguiría x a la novena sobre 9 factorial. ¿Ven? A eso se lee 7 factorial, 9 factorial, o sea, 2 por 3 por 4 por 5, así hasta 9. Y así sigo hasta donde se me ocurra. Mientras más términos ponga, más precisión tengo. Por ejemplo, supónganse que anulo todos estos que están acá, dejo solamente el primero. Del x al cubo en adelante no los uso. Entonces obtendría la función x. La función x es una línea recta a 45 grados y sería esta que está acá, ¿ven? Esa sería igual a x. O sea, voy a poner así. Y igual a x. Sería la primera aproximante. Como ven, aproxima solamente en un poquitito acá. Ese poquitito acá está un poco exagerado, ¿no? Pero eso es por razones de dibujo. Una vez más, para no confiar numéricamente en las gráficas.
ese poquitito son aproximadamente más o menos 7 grados. O sea, 7 grados para acá, 7 grados para acá. Ya pasándose de los 7 grados, esa aproximación ya la curva se aleja mucho de la recta esa. O sea que este polinomio aproximante de primer orden solamente anda hasta los 7 grados aproximadamente. Pero hasta ahí el seno anda bien. Si me paso más allá, ya tengo que meter un término más en el polinomio. Meto una cúbica. Una cúbica ya es una función que viene de un lado y va para el otro. O sea, esa función, una cúbica más o menos, por ejemplo, haría una cosa como esta. Y claro, ¿ven? Ya aproxima mucho mejor. Esa sería igual a x menos x al cubo sobre 3 factorial. Ya aproxima mucho mejor. Si quiero más aproximación, ya le meto un término más. Claro, obviamente que mientras más términos le meta, más cálculos tengo que hacer. Pero bueno, más precisión obtengo. De esa forma se va calculando. De más está decir que hasta x a la séptima, o sea, toda esta primera parte, desde aquí hasta acá, ese es el polinomio que usan las calculadoras para calcular el seno de x. No tiene sentido meterle más términos porque con este valor se llega muy bien hasta pasado los 45 grados, con muy buena precisión. Y como el seno es algo que se repite constantemente, entonces se usan identidades trigonométricas para extender los 45 hasta donde yo quiera sin necesidad de meterle más valores al seno. O sea, se pueden programar al polinomio. Se puede programar bastante bien. Pero bueno, como sea, ese es el polinomio. Alguien recién ahí habló, dijo la palabra Taylor. Efectivamente, estos polinomios se llaman los polinomios de Taylor. Ahora, la pregunta es, ¿de dónde salió este polinomio? Está bien, yo lo estoy escribiendo de memoria, pero ¿de dónde puedo asegurar que este polinomio copia el perfil de la función seno y me da una tabla de valores idéntica, al menos si lo uso hasta el 7, hasta 45 grados? Bueno, eso sale del análisis matemático, sale de procedimientos del análisis matemático. Encontrar polinomios de ese tipo. Es bastante rápido encontrarlos, muy rápido de programar, muy distinto de utilizar los métodos de aproximación que se habían visto arriba, pero bueno, eso es lo que ocurre. ¿Está más o menos? ¿Hay alguna pregunta? Sí, profe, yo tengo una pregunta. Sí. Esto de Taylor, ¿va a ser necesario que lo estudiemos más a profundo, algo del estilo, o no? No, ¿O no, solo después para, lo vemos solo más. para entender? No, yo ahora lo estoy dando como un ejemplo. Después esto se ve casi al final del primer cuatrimestre. Está bien, dale. Se ve completo. No, yo ahora simplemente estoy dando digamos, a ver, en unas palabras, muchas de las cosas que dije ahora, en realidad no se tienen que preocupar ahora. Es lo que va a venir. Lo que pasa es que yo soy de la idea de que antes de dar un tema hay que decir lo que viene. Porque si no, uno no está bien, está viendo números y no tiene idea para qué lo está haciendo. Si a alguien no le gusta eso, bueno, me lo dice, pero me parece a mí que es la mejor forma. Sí, en mi opinión, la explicación que dio usted está bastante completa, o sea, se entendió bien todos los puntos que quiso dar. ¿Queda algo más acá? Bueno, voy a dejar de compartir. Bueno, se supone... Ahora no puedo iniciar. Ahí está. Bueno, se supone que terminamos. Bueno, recuerden lo que les decía. La clase yo la tengo que editar ahora. Primero, ¿no la grabaron ahora esta? Yo sí, profe, grabé. Bueno, Yo sí la grabé. Bueno, los que la grabaron, si quieren dar un link o algo... Subo todas las clases el sábado directamente.
Sí. Ya hay un No, no, link. no. Recuerden. Tienen que entrar al Discord en la sección que dice notas y está el canal de YouTube y una aplicación más que está Ah, bueno, avanzada está bien. para subir las clases. Bárbaro. Sí, no, no. Lo que pasa es que yo la tengo que editar, pues si no a mí en la computadora esto me ocupa una barbaridad. Entonces, ¿qué hago? La corto, dejo solamente la parte del jam. Y para pasar a la Real Media las tengo que pasar primero a DeepX y después las puedo pasar. Está bien, no lo hago yo, lo hace ¿cómo se llama? Lo hace un codificador, pero tengo que esperar todo ese tiempo, ¿bien? Yo le subo, esta noche se sube. Después paso el link ahí en mi grupo. Ah, bueno, bárbaro. Sí, no hay drama. No, el link de Venturini no lo tengo yo, lo pasaron recién por Vega, che. Profe, ¿con cuánto se promociona el material? Ah, no, esto con 4. Atiendan, no, no les dije todo eso porque se lo decía después, para no meter tantas cosas de entrada. Están los 2 parciales, generalmente uno es al final del cuatrimestre después, inmediatamente después de las vacaciones, y hay otro que sería al final del año, ¿cómo se llama? Y es con 4. Son parciales teóricos, son optativos. Los parciales prácticos no. Para regularizar. Es decir, el que quiera rendir el teórico, si lo aprueba, promociona. Si no, rinde directamente, ¿no? Teórico sería demostraciones. Claro, sí. Perfecto. Sí. Ahí están pasando de nuevo el link de Venturini. ¿Va en profundidad, continuidad o directamente arrancamos con ¿Cómo en derivación? continuidad? ¿Cómo? No entiendo qué me pregunta. No, si vamos a hacer muchos ejercicios y muchas demostraciones sobre teoremas o lemas de continuidad. O directamente vamos directo a derivadas integrales. No entendía. Yo asociaba la continuidad con continuidad de la clase. No, demostraciones no, hoy en día ya no se usan tanto las demostraciones, salvo las demostraciones, como sea la que se va a hacer la clase que viene, cuando se dan las funciones, salvo las que dan un método de cálculo. Esas sí hay que hacerlas porque ese es el método de cálculo. Hay demostraciones que son directamente la fórmula. Hay demostraciones que vienen traídas de los pelos, que es nada más que para demostrar que uno tiene razón. Bueno, ese tipo de demostraciones se hace más. Listo. En la época mía sí, eran lemas tras lemas, para esto, aquello, te volvían loco con eso, pero eso no existe más ya. Perfecto, muchas gracias. No, cuidado. Esto, atiendan. Lo que pasa es que no es lo mismo estar presente, ahí yo me acuerdo de lo que tengo que decir. Acá si por ahí no me dicen, me olvido. Una cosa que les tenía que decir y que me olvidé, es que lo que es, a partir del límite en adelante, o sea, lo que es cálculo diferencial, eso sí está en el, ¿cómo se llama? Está, como uno lo dice, en el Venturini o los libros. Yo ahora lo que estoy haciendo es un repaso. Entonces, no, si ustedes llegan ahí al Venturini, se van a encontrar con el tema desarrollado. Yo no lo estoy desarrollando. ¿Cómo ser? Eso del 2 a la X, el X al cuadrado, eso es un invento mío. Eso no está en un libro, eso lo inventé yo para que quede claro cómo era la diferencia entre una trascendente y una algebraica, y con los problemas que uno se encuentra y por qué necesita el análisis matemático. Pero así como yo lo dije, no lo va a encontrar en un libro. Cuando uno ya entra en lo que es la parte de cálculo diferencial, sí, ahí lo tengo que hacer según un libro, porque si yo lo hago según un invento mío, después les tengo que dar un apunte mío. Si no, ¿cómo van a hacer? ¿Me entienden? No, la otra clase creo que, a ver si no me equivoco, ¿no es feriado la otra clase? No sé, creo que tenemos ahora a las 7. ¿Ven? No, No. ahora álgebra, tenemos álgebra. La otra es el lunes. No, pero esa es de práctico. Yo estoy hablando de la de teórica, la del miércoles que viene. El miércoles creo que es feriado. Me parece que es feriado, sí. El miércoles que viene. Sí, es feriado.
Sí, sí. Las clases que sean feriado, profe, ¿las recuperamos o tendríamos que ir a la otra materia? No. ¿Usted no las vuelve a dar? No, más vale que las vuelva a dar. Lo que quiero decir es que no se da la clase por dada. O sea, a ver, lo que debería darse la clase que viene, se va a dar la otra clase. Ah, buenísimo. Bueno, gracias por eso aclarar. sí. No, eso sí. Gracias. Pero no, es que, a ver, hay una cosa muy simple. Esto no es presencial, con lo cual no hay que moverse para ir a dar una clase. Así que yo tranquilamente podría dar la clase de, supóngase que es feriado, tranquilamente la podría dar por Zoom. Sí, pero ¿y la persona que se quiera ir? Yo mismo por ahí, está bien, no me voy a ir porque justo una semana, justo un día, ¿cómo se llama? Intermedio. Pero si la mayoría, un feriado, se va a otro lado. Así que por eso la clase no se da. Que sí había que recuperar en otro turno. ¿Qué quiere decir eso? Básicamente que la profesora no nos da la clase, sino que quiere que, o sea, para recuperar, que nosotros recuperemos la clase, vayamos con otro profesor. Mire, vamos por partes. Yo, lamentablemente, no puedo hablar por los otros. O sea, si una clase no se da porque se cortó el internet, porque, puede ser lo más probable, porque es feriado, o porque, póngale que no estaba, porque me tuve que ir, porque yo no estoy en Córdoba, y entonces por ahí tengo que ir a Córdoba. Entonces, póngale que no la pueda dar. Bueno, si no se da este miércoles, se da el miércoles que viene, la misma clase. Perfecto, está claro. No la perdemos. Si no se da, se desplaza. No se da. Obviamente que si yo de antemano no voy a estar, meto en autogestión ¿cómo se llama? Pues ya lo sé de antemano. Pero puede ocurrir que un día a las 5 de la tarde prenda la máquina y tenga el internet caído. Porque donde yo estoy, como les digo, ahora por ejemplo no se ha caído para nada, ¿ven? Ha estado solamente, 2 o 3 veces me ha salido una pantallita que me decía que era inestable y gente que decía que no me escuchaba bien en ese momentito, pero no se ha cortado. Pero acá es muy normal que caen 2 gotas o viene viento sur y te quedas sin internet. Por ahí te queda 15 minutos, media hora, pero son las 5:30 y no hay internet, así de simple. Y vos no sabés si yo vengo, si no vengo. Bueno, muchas gracias. Ya me tenemos esas dudas nomás. Bueno, entonces si no hay más nada, nos veríamos después. Gracias, profe. Nos vemos. Nos vemos, luego. profe. Chao, profe. Adiós, profe, muchas gracias. Chao, profe. Nos vemos, profe.